El remitente apocalíptico, Apocalipsis 1 del 4 al 8. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y todos los que les traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. No hay un momento más oportuno y pertinente como este para un mensaje tan poderoso y profundo como lo es el mensaje del Apocalipsis. En medio de la noche más oscura se nos da la revelación de un amanecer glorioso. Apocalipsis es una revelación que se ha hecho compleja cuando su intención, cuyo mismo nombre significa revelación, implica claridad. Apocalipsis, una revelación cuyo propósito es simple y llano, lo han convertido en una especie de novela de ficción, haciéndose indiferentes a su tono desafiante y llamado específico. Apocalipsis dado en un contexto específico, el cual es muy conocido, con una serie de símbolos muy específicos y determinantes, lo han hecho un mensaje atemporal únicamente para satisfacer la curiosidad insaciable de los sensacionalistas. Por eso me propongo que al tratar este mensaje debemos hacerlo con mucho respeto y con mucho temor y temblor. Y no podríamos hacerlo de esta forma si no lo miramos dentro de su contexto y dentro del contexto de la escritura completa en sí misma. Por ello, quiero que miremos con cuidado a su autor. Y es que, en primer lugar, tenemos que mirar al autor humano, a Juan el apóstol, el discípulo amado, aquel a quien Jesús dijo, y si quiero que él quede hasta que yo vuelva, ¿qué a ti? Efectivamente, Juan fue el último de los apóstoles, a quien el Señor se le reveló a través de una serie de visiones. Juan estaba solo, desterrado por la causa de Jesucristo, en una isla llamada Patmos, en medio de su confinamiento involuntario, en medio de su soledad, sufriendo la pérdida de sus seres más queridos, a quienes ni siquiera podría velar, cuyos cuerpos eran calcinados, no cremados, sino quemados vivos. Y Juan recordaba aquellos lastimeros gritos de impotencia. Otros fueron destrozados por fieras en los coliseos romanos como diversión para sus tiranos, los emperadores crueles que habían enviado a Juan al destierro en aquella isla. Por eso no se puede minimizar el dolor profundo de aquel hombre. Hoy, que vivimos momentos difíciles por esta pandemia, tenemos que reconocer el dolor de Juan y aunque tal vez no sea el mismo, podemos comprender la experiencia que él estaba viviendo inmerso en la soledad
en el confinamiento, y no podemos ser insensibles ante tal dolor, ante tal impotencia, ante tal situación o condición. Por eso es importante mirar en qué circunstancias Dios le da a Juan aquella revelación. Juan recibe este mensaje en un momento oscuro. A Juan se le revela que es Dios quien gobierna y preside la historia, y que es ese mismo Dios quien ha preparado una morada eterna para nosotros en los cielos, los que hemos creído en Él, los que permanecemos confiados, esperando aquella ciudad celestial donde ya no habrá llanto, ni tristeza, ni dolor. Podemos hallar consuelo, podemos descansar en este mensaje. Juan no es un poeta, no es un historiador, no es un novelista. Juan es un siervo sufriente de Cristo que recibe consuelo y esperanza para sí y para su iglesia. Porque la Escritura dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino a uno que fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. No solo se trata del autor humano, es que el Apocalipsis proviene de Dios. El texto dice del que es y que era y que ha de venir. ¿Y quién es este que trasciende los tiempos verbales, que trasciende la historia? ¿Quién es este que siempre ha estado antes de todo y que siempre estará después de todo y que hoy es? ¿No es el mismo que se le reveló a Moisés y que le dijo, yo soy? Este es el Dios altísimo, el Dios eterno, el Dios todopoderoso, el que al principio creó los cielos y la tierra con su palabra, la ordenó y la embelleció. Pero también es el mismo que murió y volvió a vivir. Aquel de quien Juan dio testimonio, que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Aquel que cuando los soldados le buscaban dijo, yo soy, y al oírlo cayeron aquellos hombres valerosos, desplomados a tierra sin fuerzas, fulminados por su sola presencia y por aquella revelación de Dios en la tierra. Este Dios es a quien Jesús dio a conocer, como él mismo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Aquí encontramos en esta revelación a la Divina Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El Dios que habla y que debemos escuchar, como lo dice el profeta, oídme atentamente, oíd y vivirá vuestra alma. Así lo expresa el mismo Espíritu en esta revelación. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No podemos pasar por alto que en esta revelación sobresale ante todo la obra de salvación, arraigado como una columna vertebral en todo el libro, se encuentra la persona y obra de Jesucristo. Es Él quien habla, quien se adjudica como el dueño de la iglesia, como aquel que venció y que ha de consumar su victoria al fin de los siglos, así como la redención de sus elegidos.
Por eso es un llamado a descansar en Él, porque Él ha vencido y tiene en sus manos la historia y el fin de esta. Es Dios mismo el que nos habla. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es Dios el remitente apocalíptico, el que le habla a su iglesia, el que le habla a sus fieles, el que le habla a los que sufren, a los que padecen, a los que están desterrados, a los que están confinados en sus casas, a los que están padeciendo por las circunstancias que les rodean. Es ese mismo Dios el que se nos revela, el que se nos da a conocer, el que nos habla de una esperanza gloriosa. Es el que consuela nuestros corazones, el que continuamente nos dice que no tengamos miedo. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Es por eso que cuando escuchamos este mensaje, el mensaje del Apocalipsis, tenemos que permanecer atentos, con respeto, con reverencia, escuchar a Dios, dejar que el Espíritu nos hable al corazón, a la conciencia, a la vida misma. Tenemos que escuchar la exhortación continua y constante de este Dios soberano, nuestro Creador, nuestro Redentor, el dueño y Señor de todo cuanto existe, el que gobierna la historia y el que sin duda la llevará a su fin. Lo que está sucediendo hoy no es casualidad, porque el Señor Jesucristo mismo dijo que estas cosas tenían que suceder y que no deberían sorprendernos. Es por eso que Apocalipsis no es un libro de confusión, porque Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Apocalipsis es un libro de consolación, un libro de esperanza, un libro para descansar y permanecer seguros y confiados, porque hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa.